Mitos y leyendas de Japón. Capítulo 2. De héroes y guerreros. Yorimasa. Hace mucho tiempo un emperador cayó gravemente enfermo. Por las noches era incapaz de dormir debido a que escuchaba un insoportable ruido procedente del tejado del palacio, llamado el Palacio Púrpura de la Estrella del Norte. Algunos de sus cortesanos decidieron montar guardia para esperar al desconocido visitante nocturno. En cuanto el sol se puso, vieron como una nube oscura se aproximaba desde el este y se posaba en el tejado del palacio. Los que hacían guardia dentro de los aposentos imperiales escucharon extraños sonidos de arañazos, como si la nube se hubiera transformado en una bestia de extraordinarias y poderosas garras. Noche tras noche el terrible visitante regresaba, y noche tras noche el emperador empeoraba. Su gravedad era tal que todos sus vasallos supieron que el soberano moriría si alguien no destruía al monstruo. Yorimasa, el único guerrero con valentía suficiente para aliviar el terrible dolor de su majestad, ofreció sus servicios y se preparó para el combate. Cogió su mejor arco y sus flechas de punta de acero, vistió su armadura, sobre la que puso un manto de caza y se cubrió con un sombrero ceremonial en lugar de un casco habitual. A la puesta de sol se ocultó fuera del palacio. Mientras aguardaba la llegada de la criatura, un trueno retumbó sobre su cabeza. Un relámpago atravesó el cielo y el viento bramó como una camada de diablos salvajes. Pero Yorimasa era un bravo guerrero y la furia de los elementos no perturbaba su mente. Al llegar la medianoche, vio una nube negra que se precipitó sobre el tejado del palacio y se detuvo en la esquina nordeste. Los relámpagos centellaron en el cielo de nuevo y le permitieron distinguir los ojos brillantes de un enorme animal. Se fijó en la posición exacta del extraño monstruo, tensó la cuerda de su arco al máximo y al momento siguiente la flecha de punta de acero alcanzó el objetivo. Se escuchó un terrible rugido lleno de rabia y a continuación un golpe seco. El monstruo había caído herido al suelo. Yorimasa y su vasallo corrieron hasta la terrible criatura y comprobaron que era tan grande como un caballo. Tenía cabeza de mono, cuerpo y garras de tigre, cola de serpiente, alas de pájaro y escamas de dragón. El emperador dio orden para que la piel del monstruo se conservara por siempre en la cámara de tesoro imperial. En cuanto la criatura murió, la salud del emperador mejoró de inmediato, y Yorimasa fue recompensado por sus servicios con la espada llamada Shishiwo, que significa Rey de los Leones. También pasó a ocupar un lugar en la corte y con el tiempo se casó con la dama Ayame, la más hermosa de las damas de cámara de la corte imperial. Yoshitsune y Benki. Las figuras de Yoshitsune y Benki podrían compararse con las del Príncipe Negro, el Pequeño John o Will Scarlet, y otros personajes de tradición occidental. Yoshitsune, epítome del guerrero valiente por antonomasia, comparte con su fiel compañero Benkei el protagonismo histórico y legendario, pero, en cierto modo, su importancia queda opacada por la grandeza de este último. Benkei no solo superaba a todos en estatura, sino también en coraje, inteligencia, habilidad y gentileza. Era capaz de matar 100 hombres con total destreza y con la misma naturalidad recitar las escrituras budistas. Lloraba cuando, debido a alguna estrategia, se veía obligado a golpear a Yoshitsune, y del mismo modo, con infinita ternura, asistía en el parto a la esposa de su señor. El carácter versátil de Benkei se reflejaba también en su gusto por el humor y el ingenio. El incidente de la campana que veremos más adelante y el gran banquete del que disfruta a expensas de unos monjes son dos ejemplos de ello. Benkei solía decir: cuando hay que realizar alguna tarea difícil, mi señor sabe que yo la llevaré a cabo. Y así era.
pues Benkei siempre se prestaba a hacer el trabajo sucio y cada vez que su señor le encomendaba alguna misión, siempre se quejaba de que la tarea no era complicada, cuando lo cierto es que era tan peligrosa que habría asustado a una docena de guerreros menos dotados. Se dice que Benkei nada más nacer ya tenía el pelo largo, dientes y podía correr tan rápido como el viento. Era demasiado alto para vivir en una casa japonesa. Cuando golpeó el yunque de Jinsaku, lo hizo con tanta fuerza que lo hundió en las profundidades de la tierra, y cada vez que salía a recoger leña para el fuego, regresaba con un enorme pino. A los 17 años se convirtió en sacerdote budista e ingresó en un templo, pero eso no le impidió cortejar a una hermosa joven llamada Tamamushi. Finalmente nuestro héroe escapó del amor y del templo para dedicarse en exclusiva a las aventuras y a las gestas guerreras. A continuación regresaremos a la historia de Yoshitsune y descubriremos cómo conoció a Benkei, y este decidió servirle fielmente hasta el día de su muerte. Yoshitsune y los Taira. El padre de Yoshitsune, Yoshitomo, había muerto en una gran batalla que disputó contra el todopoderoso clan Taira, y su cruel líder, Kiyomori, quiso matar a todos los hijos de Yoshitomo. La esposa de este, Tokiwa, huyó llevando consigo a los más pequeños, y con la característica entereza japonesa accedió a casarse con el odiado Kiyomori, para así salvar las vidas de sus pequeños. Todos los días le susurraba al pequeño Yoshitsune: acuérdate de tu padre, Minamoto Yoshitomo. Crece fuerte y venga su muerte, pues murió por obra de los Taira. Cuando Yoshitsune cumplió los 7 años, fue enviado a un monasterio para vivir como un monje. Aunque era muy diligente en sus estudios, el chiquillo atesoraba en su corazón las palabras de su valiente y sacrificada madre, y este recuerdo le impulsaba a la acción. Solía ir a un valle cercano para practicar con una espada de madera, y mientras cantaba canciones guerreras golpeaba las rocas, soñando convertirse en un poderoso guerrero y vengar a su familia. Una noche, mientras practicaba como de costumbre, se vio sorprendido por una tormenta. De repente apareció ante él un gigante de enorme nariz roja y ojos deslumbrantes. Tenía garras y alas de pájaro. Sin amilanarse, Yoshitsune le preguntó al gigante quién era, y este le informó que era el rey de los Tengu, es decir, rey de los elfos de las montañas, pequeños seres que acostumbraban a realizar todo tipo de trucos y ardides mágicos. El rey de los Tengu se mostró muy amable con Yoshitsune y, conmovido por la perseverancia del joven, le ofreció ayudarle y enseñarle todo sobre el arte de la espada. Y así lo hizo, y el muchacho progresó notablemente hasta que fue capaz de derrotar a 20 pequeños Tengu y alcanzó una agilidad que muy pronto le sería de gran utilidad. Cuando Yoshitsune tenía 15 años, escuchó en el monte Hiei vivía un bonzo, monje, montaraz llamado Benkei, que retaba a cualquier caballero que quisiera cruzar el puente Gojo en Kioto. Su intención era conseguir 1000 espadas, y el bribón era tan hábil y valiente que ya había ganado 999. Cuando la noticia de esta hazaña llegó a oídos de Yoshitsune, el joven decidió poner en práctica las habilidades aprendidas del rey de los Tengu y derrotar a Benkei para poner fin a su reinado del terror. Una tarde, Yoshitsune partió hacia Kioto, y al acercarse al puente de Gojo, comenzó a tocar la flauta para aparentar indiferencia. Según se acercaba, vio a un hombre gigantesco, ataviado con una armadura negra, que se dirigía hacia su encuentro. Se trataba de Benkei, pero este, al ver al chiquillo, se indignó, pues creía que el rival no estaba a su altura. El muchacho tocaba la flauta maravillosamente y sin duda sería también un excelente poeta, pero en absoluto era un guerrero. Yoshitsune se sintió tan ofendido por el desprecio que de una patada lanzó el yelmo que Benkei llevaba en la mano.
El combate entre Yoshitsune y Benkei. Benkei se enfureció y comenzó a lanzar ataques con su espada indiscriminadamente, pero Yoshitsune tenía a su favor las enseñanzas de los Tengu. Saltaba de un lado a otro, detrás, al frente, burlándose del gigante con sonoras carcajadas. De un lado al otro, Benkei lanzaba golpes, unas veces al aire y otras veces al suelo, pero nunca hacía blanco en su adversario. Cuando Benkei estaba muy cansado, Yoshitsune aprovechó para golpearle, con lo que volvió a perder el yelmo. Cuando Benkei intentó recuperarlo, Yoshitsune le puso la zancadilla y el gigante cayó, quedando a 4 patas, y nuestro héroe se subió a su espalda entre gritos de triunfo. Benkei no se tomó a mal esta sorprendente derrota, pues cuando supo que su adversario era el hijo del señor Yoshitomo, se sintió orgulloso de haber sido vencido por él, y le suplicó que lo tomara a su servicio. De esta manera se convirtió en vasallo del joven conquistador. A partir de ese momento, los nombres de Yoshitsune y Benkei aparecen siempre ligados el uno al otro. No encontraremos en Japón ni en ningún otro lugar una pareja de guerreros con unos vínculos de amistad y lealtad tan sólidos. Juntos sometieron a los Taira en numerosas ocasiones y finalmente los derrotaron en el mar, causándoles la muerte en Dan no Ura. La batalla de Dan no Ura aparece recogida desde un punto de vista legendario. Yoshitsune y su fiel vasallo cruzaron en barco desde la provincia de Setsu a Saikoku. Al llegar a Dan no Ura, se levantó una terrible tempestad. Las enormes olas emitían unos ruidos misteriosos y en la lejanía se escuchaban los ecos distantes del estruendo de la pasada batalla. El silbido de las flechas, el crujir de los barcos y el tañido de las espadas. Los sonidos iban en aumento y en las crestas de las olas que se alzaban enormes, vieron el ejército fantasmal del clan Taira. Las armaduras estaban rasgadas y ensangrentadas, agitaban sus vaporosos brazos para hundir el barco en el que viajaban Yoshitsune y Benkei. Eran los espíritus de los Taira que habían muerto en Dan no Ura, la batalla que había supuesto la derrota definitiva de su clan. Cuando Yoshitsune vio a las huestes fantasmales, quiso plantar batalla, pues clamaba venganza incluso contra los espíritus de los Taira. Pero Benkei, siempre sabio y prudente, rogó a su señor que envainara su espada y que sacara su rosario para recitar unas oraciones budistas. Los rezos llevaron la paz a los espíritus y los ecos de la batalla se apagaron. Poco a poco el ejército se disminuyó en el agua y el mar quedó en calma. La tradición dice que los pescadores en ocasiones escuchan el fragor del combate y ven al ejército fantasmal sacudiendo los barcos con sus brazos. También se dice que los llamados cangrejos samurái son los espíritus de los guerreros Taira que perecieron en Dan no Ura, pues las características marcas de su caparazón se asemejan al emblema del clan Taira. Próximamente veremos otra leyenda relativa a estos desafortunados fantasmas que parecen condenados a vagar por siempre por el escenario de su derrota. El ogro de Oyeyama. En la época del emperador Ishijo circulaban por Kioto numerosas historias terribles sobre un demonio que vivía en el monte Oye y que podía optar diferentes formas. Unas veces parecía ser un humano e irrumpía en Kioto para secuestrar a los hijos y las hijas de la buena gente. Se llevaba a los niños a su fortaleza en la montaña y tras burlarse de ellos, él y otros ogros celebraban un banquete donde los pequeños eran el plato principal. Incluso la corte imperial no pudo librarse de estos terribles incidentes. Un día la hermosa hija de Kimitake fue raptada por el rey de los ogros, Shuten Doji. Cuando la terrible noticia llegó a oídos del emperador, convocó al ejército para decidir el modo de terminar con la criatura.
Sus ministros le informaron de que Raiko era un bravo guerrero y le aconsejaron que lo enviara a él, acompañado de algunos hombres más, a llevar a cabo esta peligrosa misión. Raiko eligió 5 de sus compañeros y les explicó la aventura que estaban a punto de emprender y que finalizaría con la muerte del rey de los ogros. Era esencial actuar con sutileza si querían tener éxito, así que Raiko decidió que subirían a la montaña disfrazados de monjes y con las armas y las armaduras envueltos y atados a la espalda, de modo que parecieran simples atillos. Antes de comenzar su viaje, 2 de los guerreros fueron a rezar al templo de Ashiman, el dios de la guerra. Otros 2 al santuario de Canon, la diosa de la misericordia, y otros 2 al templo de Gongen. Tras las oraciones, los guerreros emprendieron el viaje, y cuando llegaron a la provincia de Tamba, pudieron divisar el monte Oye. El duende había escogido como morada la más formidable de las montañas. Enormes rocas y oscuros bosques obstruían el sendero constantemente, y en el momento más inesperado se abrían profundos abismos en el suelo. Justo cuando los valientes guerreros comenzaban a decaer en su ánimo, 3 ancianos aparecieron ante ellos. Al principio levantaron sus sospechas, pero pronto dieron muestra de simpatía y afecto. Los ancianos, que eran las deidades a las que los caballeros habían rezado antes de emprender el viaje, obsequiaron a Raiko una botella de sake mágico llamado Shinben Kidoku Shu, brebaje estimulante para los hombres pero venenoso para los ogros, y le aconsejaron dárselo a beber a Shuten Doji, pues le paralizaría por completo y así lo podrían matar con facilidad. A continuación, una luz milagrosa resplandeció alrededor de los ancianos y estos desaparecieron entre las nubes. Raiko y sus compañeros reiniciaron el ascenso con fuerzas renovadas. Al llegar a un arroyo, vieron a una hermosa joven que lavaba unas prendas teñidas de sangre. Lloraba amargamente y secaba sus lágrimas con la manga de su kimono. Raiko le preguntó quién era y ella respondió que era una princesa y que había sido raptada por el rey de los ogros. Raiko se presentó y le dijo que habían venido con sus compañeros a rescatarla y dar muerte a la terrible criatura. La princesa, alegre por la noticia, condujo a los caballeros hasta el palacio de hierro negro y convenció a los centinelas para que permitieran el paso de aquellos 6 pobres monjes que buscaban guarecerse por una noche. Raiko y sus compañeros atravesaron largos pasillos y llegaron a un salón imponente al fondo del cual el rey de los ogros estaba sentado en el trono. Destacaba por su imponente figura, su piel roja y su largo pelo blanco. Raiko le informó humildemente de quiénes eran y el rey, disimulando su alegría, les invitó a tomar asiento para participar en el banquete que estaba a punto de comenzar. Cuando el rey dio una palmada, se presentaron hermosas damiselas portando bandejas con comida y bebida, y Raiko supo que todas ellas una vez habían vivido felizmente en sus hogares de Kioto. Durante la celebración, Raiko sacó la botella de sake mágico y se la ofreció a su anfitrión. El rey confiado bebió un poco y, como sabía tan bien, tomó la segunda copa. Todos los ogros bebieron del brebaje mágico mientras Raiko y sus compañeros bailaban para ellos. La bebida mágica pronto comenzó a hacer efecto. El rey de los ogros empezó a bostezar y poco después él y sus secuaces se durmieron. Raiko y los suyos se pusieron sus armaduras y se prepararon para la batalla. Los 3 dioses aparecieron de nuevo y le dijeron a Raiko: hemos atado los pies y las manos del ogro con mucha fuerza, así que no tienes nada que temer. Mientras tus compañeros cortan sus extremidades, tú cortarás su cabeza. Después mataréis a los otros Oni, seres malignos, y así terminaréis vuestro cometido. A continuación, los dioses desaparecieron. Raiko da muerte al ogro.
Raiko y sus caballeros, con las espadas desenvainadas, se acercaron al rey de los ogros mientras dormía. Con un fuerte golpe de espada, Raiko le cortó la cabeza, pero ésta saltó por los aires expulsando humo y fuego por la nariz. El valiente Raiko se chamuscó, pero nuevamente golpeó con su espada y la cabeza cayó al suelo inmóvil para siempre. Tras eliminar a todos los ogros, los guerreros regresaron a Kyoto con la cabeza del rey ogro, seguidos por una comitiva de risueñas doncellas, liberadas por fin de su malvado captor, y la alegría volvió a inundar las calles de la ciudad. El ogro araña. Poco después del incidente del rey de los ogros, Raiko cayó gravemente enfermo y tuvo que guardar reposo en sus aposentos. Todos los días a medianoche un chico le llevaba medicina. Raiko no conocía al pequeño pues tenía muchos sirvientes, así que al principio no levantó sus sospechas, pero como su enfermedad no remitía sino que iba empeorando cada vez más, comenzó a creer que tenía un origen sobrenatural. Una mañana le preguntó al jefe de los sirvientes si sabía algo del pequeño que le traía la medicina por la noche, pero ni este ni otros criados lo conocían. Raiko empezó a sospechar y decidió indagar en la materia. Al llegar la medianoche, el niño apareció con la medicina, pero Raiko, en su lugar de beberla, lanzó la taza por los aires y desenvainó la espada para matarlo. Se escuchó un agudo grito de dolor en la habitación. Pero mientras el niño volaba por el cuarto, arrojó algo sobre Raiko. De repente la habitación se cubrió con una pegajosa red blanquecina y Raiko enredado en ella. Apenas se podía mover. Tan pronto como cortaba la tela con su espada, otra aparecía para envolverlo de nuevo. Raiko pidió ayuda y su lugarteniente acudió de inmediato. Se encontró con el ser maligno en uno de los pasillos y le impidió el paso con la espada. El ogro le lanzó una red y cuando pudo liberarse de ella fue corriendo a los aposentos de su señor, donde descubrió que este también había sido víctima del ogro araña. Más tarde descubrieron al ogro araña gimiendo de dolor en una cueva y con una herida en la cabeza, por la que emanaba sangre. Allí le dieron muerte y así desapareció el terrible mal que aquejaba a Raiko. El héroe recobró su salud y su fuerza y lo celebró en un suntuoso banquete que fue preparado en su honor. Otra versión. Existe otra versión de esta leyenda escrita por Kenko Hoshi, que difiere en muchos detalles de la anterior hasta el punto de parecer una historia completamente diferente. Prescindir de esta versión significa suprimir un lado mucho más siniestro que aún no ha sido accesible al lector. Un día Raiko salió de Kyoto acompañado por Tsuna, el más intrépido de sus vasallos. Cuando cruzaban la llanura de Rendai vieron una calavera que se elevaba en el aire y flotaba, para después ser arrastrada por el viento y desaparecer en un lugar llamado Kagura-ga-oka. A continuación Raiko y su vasallo llegaron a una mansión en ruinas. Raiko entró en lo que quedaba del edificio y vio a una anciana de aspecto extraño. Estaba vestida de blanco y su pelo era blanco también. Abrió los ojos con ayuda de una pequeña ramita y sus párpados cayeron sobre su cabeza como una capucha. Después utilizó un bastón para abrir la boca y sus pechos se descolgaron hasta las rodillas. La anciana se dirigió de esta manera al atónito Raiko. Tengo 290 años, sirvo a 9 señores y la casa en la que estás ahora está encantada por los demonios. Raiko caminó hasta la cocina y al mirar por un agujero en el techo vio que se aproximaba una tormenta. Mientras contemplaba las oscuras nubes, escuchó un ruido de pasos fantasmales y al volver la vista descubrió una multitud de ogros. Estas criaturas no eran los únicos habitantes sobrenaturales de la casa, pues Raiko vio también un ser vestido como una monja. Su cuerpecito estaba desnudo hasta la cintura. Sus brazos eran blancos como la nieve y delgados como hilos. La criatura estalló en una carcajada y se desvaneció como el humo.
Raiko escuchó el grato canto del gallo y supuso que los visitantes fantasmales ya no le molestarían más, pero volvió a escuchar el sonido de pasos, aunque esta vez no había ninguna visión horrible, sino una mujer más hermosa que las ramas de los sauces balanceándose en la suave brisa. Al mirar a la doncella, los ojos de Raiko se cegaron por un momento ante tan radiante hermosura. Cuando recuperó la vista, vio que estaba envuelto en incontables telas de araña. Golpeó a la mujer con su espada, pero cuando ella desapareció, comprobó que solo había cortado las baldosas del suelo. Inmediatamente, Suna se reunió con su señor y ambos vieron que la espada estaba teñida de sangre blanca y que la punta se había roto con el golpe. Tras muchas pesquisas, Raiko y su vasallo descubrieron la guarida de un monstruo con muchas patas y una cabeza enorme cubierta de pelusa. Sus ojos eran brillantes como la luna y el sol. Escucharon que gemía: «Estoy enfermo y herido». Raiko y Suna se acercaron y descubrieron la punta de la espada clavada en el monstruo. Obligaron a la criatura a salir de su agujero y le cortaron la cabeza. De la profunda herida salieron miles de calaveras y numerosas arañas del tamaño de un niño. Raiko y su vasallo se dieron cuenta de que el monstruo al que acababan de dar muerte era la montaña araña. Cuando partieron en dos el cuerpo de la gigantesca criatura, descubrieron los esqueletos de los restos de muchos hombres incautos. Las aventuras del príncipe Yamato Take. El rey Keiko le encomendó a su hijo, el príncipe Yamato, perseguir y dar muerte a unos bandidos. Antes de su partida, el príncipe rezó en los santuarios de Ise y rogó a Amaterasu, la diosa del sol, que bendijera su misión. La tía del príncipe Yamato era la suma sacerdotisa de uno de los templos de Ise, y él le explicó la misión que su padre le había encomendado. La buena dama se congratuló con la noticia y obsequió a su sobrino con un manto de rica seda que quizá pudiera servirle más adelante. El príncipe Yamato regresó al palacio y se despidió de su padre y se marchó acompañado de su esposa, la princesa Otota Shibana, y de sus más acérrimos seguidores, y se dirigieron a la isla de Kyushu, que estaba infestada de bandidos. El país era tan abrupto e intransitable que el príncipe Yamato supo que tenía que idear alguna ingeniosa estratagema para coger desprevenidos a sus enemigos, y así lo hizo. Le pidió a la princesa Otota Shibana que le trajera el manto de seda que su tía le había dado y que lo vistiera como una mujer. Se soltó el pelo y lo adornó con una peineta y con joyas. Al mirar su reflejo en un espejo, vio que tenía la apariencia de una mujer verdaderamente hermosa. Vestido de esta manera, entró a la tienda del enemigo, donde Kumaso y Takeru estaban reunidos, discutiendo sobre la llegada del hijo del rey y sus esfuerzos para exterminar a su banda. Kumaso quedó muy impresionado por la bella joven y le hizo un gesto para que se aproximara y le sirviera vino. El príncipe Yamato desempeñaba el papel de doncella con completa credibilidad. Aparentaba timidez, caminaba con pequeños pasos y miraba de reojo con la mirada apocada de una ruborizada doncella. Kumaso bebió más vino de la cuenta, pero seguía bebiendo solo por el placer de contemplar a aquella encantadora criatura que le servía. Cuando Kumaso se emborrachó, el príncipe Yamato arrojó la jarra, desenvainó su daga y apuñaló a Kumaso hasta causarle la muerte. Takeru intentó escapar al ver lo que había sucedido a su hermano, pero el príncipe Yamato saltó sobre él nuevamente, su daga relució en la oscuridad y Takeru cayó al suelo mal herido. «Detén tu mano un instante», jadeó el bandido. «Tengo que saber quién eres y de dónde vienes. Hasta este momento creía que mi hermano y yo éramos los hombres más fuertes del reino, pero veo que estaba equivocado». «Soy Yamato», contestó el príncipe, «el hijo del rey. Su majestad me pidió que acabara con bandidos como vosotros». «Permíteme darte un nuevo nombre», dijo el bandido cortésmente.
Desde ahora en adelante serás conocido como Yamato Take, pues eres el hombre más valiente sobre la tierra. Y tras pronunciar estas palabras, Takeru murió. La espada de madera. En el camino de regreso a la capital, el príncipe se encontró con otro malhechor llamado Itsumo Takeru. El príncipe recurrió de nuevo a la estrategia, aparentó amabilidad y fingió hacerse amigo del rufián. Talló una espada de madera y la guardó dentro de la funda de su espada de acero. Siempre que tenía previsto encontrarse con Takeru, la llevaba. Un día el príncipe Yamato invitó a Takeru a nadar con él en el río Hinokawa. Mientras el criminal estaba nadando tranquilamente, el príncipe fue a hurtadillas hacia la orilla y, una vez en tierra, cambió su espada de madera por la de Takeru, que era de acero. Cuando Takeru salió del agua y se vistió, el príncipe le pidió que le mostrara su habilidad con la espada. «Probaremos de este modo quién de los dos es mejor espadachín», dijo Takeru. Takeru desenvainó su espada, pero como era de madera, de nada le sirvió. Yamato le cortó la cabeza. Nuevamente se había servido de la astucia y había ganado. Cuando regresó al palacio, le recibieron con un gran banquete y su padre, el rey, le agasajó con costosos regalos. La espada que ciega la hierba. El príncipe Yamato no permaneció mucho tiempo en el palacio, pues pronto su padre le pidió que fuera a sofocar una revuelta provocada por los Ainu en las provincias orientales. Antes de partir, su padre le entregó una lanza de madera de árbol sagrado llamada lanza de 8 brazos de longitud. El príncipe Yamato fue otra vez a los templos de Ise, donde su tía, la suma sacerdotisa, lo recibió con alegría. Tras conocer la misión de su sobrino, fue al templo y regresó con una espada y una bolsa que contenía yesca y pedernal. Entregó estos objetos a Yamato como regalo de despedida. La espada no era otra que la espada de Murakumo, perteneciente al tesoro de la Casa Imperial de Japón, la espada de los dioses que fuera hallada por Susanoo. Tras una larga caminata, el príncipe y los hombres llegaron a la provincia de Suruga. El gobernador los recibió con fingida hospitalidad y organizó una caza de ciervos para festejar su llegada. Nuestro héroe por primera vez cayó en el engaño y se incorporó a la cacería sin sospechar que se trataba de una trampa. Llevaron al príncipe a una pradera de hierba alta. Mientras intentaba dar caza al ciervo, se dio cuenta de que se había producido un incendio. Las llamas lo rodeaban y las nubes de humo negro se alzaban por doquier. No había escapatoria. El astuto guerrero fue consciente de que había caído en una trampa. El príncipe Yamato abrió la bolsa que su tía le había dado, pero solo vio las piedras. Desesperado, decidió cortar la hierba a su alrededor para detener el fuego, pero descubrió con sorpresa que cada tajo de su espada levantaba un fuerte viento. Al príncipe entonces se le ocurrió una idea. Inició con la yesca y el pedernal su propio fuego, y de un tajo potente dirigió las llamas contra el traidor y su cohorte. Estos quedaron engullidos por el fuego, salvándose así el príncipe. Así fue como desde entonces la espada de Murakumo fue conocida como la espada que ciega hierba. El sacrificio de Oto Tachibana. Durante todas estas aventuras, el príncipe estuvo acompañado de su fiel esposa, la princesa Oto Tachibana. Pero desgraciadamente nuestro héroe, digno de admiración en el campo de batalla, no era tan honesto en el amor, pues despreciaba a su esposa y la trataba con indiferencia. Ella, que tan lealmente le había seguido, había perdido su belleza sirviendo a su señor. El sol había tostado su piel y los viajes y las aventuras habían arruinado sus vestidos. Aún así, nunca se quejaba, y aunque la tristeza afligía su rostro, siempre se esforzaba para conservar la dulzura y sus delicados movimientos. Pero un día el príncipe Yamato conoció a la fascinante princesa Miyatsu, cuya piel era tan delicada como la flor del cerezo, y se enamoró perdidamente de ella. Llegó el tiempo de la partida y el príncipe juró que
regresaría para convertir a la hermosa Miyatsu en su esposa. Pronunció esta promesa mientras miraba a Ototachibana, y la intensa mirada de tristeza reflejada en los ojos de su todavía esposa no sirvió para ablandar su corazón. El príncipe se puso en marcha, dispuesto a cumplir su promesa. Al poco tiempo, el príncipe Yamato, su esposa y su tropa llegaron a la costa de Itsu. Sus hombres comenzaron a buscar barcas para cruzar los estrechos de Katsusa. El príncipe exclamó con arrogancia: «Bah, si es tan solo un riachuelo, ¿por qué tantos botes? Podría cruzarlo de un salto». Todos embarcaron y cuando se alejaban de la costa se desató una terrible tormenta. Las olas se convirtieron en montañas de agua. El viento aulló, los relámpagos centellaban en las nubes oscuras y el trueno rugía como un animal peligroso. Las aguas querían tragarse la barca en la que viajaban el príncipe Yamato y su esposa, pues la tormenta era obra de Rinjin, el rey del mar, a quien las arrogantes palabras de Yamato habían irritado de sobremanera. La tripulación abrió las velas en un intento de estabilizar el bote, pero la tempestad ganó intensidad. Ototachibana se levantó y, perdonando a su señor por todo el dolor que le había causado, decidió sacrificar su vida para salvar a su amado esposo. Rinjin, el príncipe, mi marido, te ha ofendido con su insolencia. Yo, Ototachibana, te entrego mi pobre vida a cambio de la de Yamato Take. Me sumergiré en tu gran reino submarino y tú llevarás a mi señor sano y salvo hasta la orilla. Tras pronunciar estas palabras, Ototachibana se lanzó a las furiosas olas y desapareció. La tormenta amainó al instante y de nuevo brilló el sol en el cielo azul. Yamato Take alcanzó la orilla y sofocó la revuelta de los Ainu con éxito. El príncipe Yamato se equivocó al despreciar a su leal esposa. Aprendió a apreciar su bondad cuando ya era demasiado tarde. Pero desde entonces guardó su memoria como un gran tesoro. Olvidó a la princesa Miyatsu y fue fiel a su recuerdo hasta el día de su muerte. La matanza de la serpiente. Yamato regresaba de cumplir las instrucciones de su padre por la provincia de Owari y así llegó a la provincia de Omi. Los habitantes de Omi estaban tristes y afligidos. Muchos de ellos guardaban luto y lloraban desconsolados. El príncipe hizo sus averiguaciones y descubrió que una enorme serpiente bajaba cada día de las montañas y entraba en las aldeas para comerse a sus desafortunados habitantes. El príncipe Yamato decidió subir al monte Ibaki, pues se decía que allí habitaba la serpiente. A medio camino se encontró con la infame criatura, pero el príncipe era tan fuerte que la mató con sus propias manos. De repente cayó un chaparrón e inmediatamente el príncipe regresó a la aldea. Una vez allí sintió que le ardían los pies a causa de un extraño dolor. Al poco cayó enfermo, la serpiente le había mordido y como estaba demasiado débil para caminar, le llevaron hasta un famoso manantial termal. Pronto recuperó la salud y las fuerzas y dio gracias por ello a Amaterasu, diosa del sol. Las aventuras de Momotaro. Un día una anciana lavaba la ropa en un arroyo cuando un enorme melocotón apareció flotando en el agua. Era el más grande que jamás había visto y como ella y su marido eran muy pobres, pensó que el melocotón sería una cena excelente. Buscó un palo con el que acercar la fruta a la orilla, pero como no encontró ninguno, recitó la siguiente plegaria: el agua distante es amarga, el agua cercana es dulce. Aléjate del agua distante y ven a la dulce. Estos versos surtieron efecto y el melocotón se acercó hasta los pies de la mujer. Como estaba tan alegre por su descubrimiento, decidió no continuar con la colada, cogió el melocotón y se fue a su casa tan rápido como le fue posible. Cuando llegó su marido de recoger hierba, le mostró el melocotón y el hombre, que estaba hambriento, sacó un cuchillo. Pero el melocotón se abrió de repente y el niño más hermoso que habían visto salió de su interior. «No temáis», dijo el pequeño, «los dioses han sabido de vuestro deseo de tener un hijo,
y me han enviado para colmarlos de felicidad en vuestra vejez. Los ancianos estaban tan felices que no sabían qué hacer. Por turnos mecían y acariciaban al pequeño murmurando palabras de afecto y cariño. Decidieron llamarle Momotaro, hijo melocotón. A los 15 años era un adolescente más alto y fuerte que los chicos de su edad, y por sus venas corría la sangre de los héroes que deseaban hacer el bien sin esperar nada a cambio. Un día Momotaro pidió permiso a su padrastro para emprender un largo viaje hacia cierta isla en el mar del noreste, en la que moraban muchos demonios que capturaban a la gente para comérsela. La maldad de estos seres demoníacos era indescriptible y Momotaro ansiaba darles muerte, rescatar a los cautivos y regresar con un botín de la isla para compartirlo con sus pobres padres. El anciano no se sorprendió al escuchar las palabras de su hijo, porque sabía que Momotaro no era un chico común, pues había sido enviado por el cielo y seguramente los demonios no podrían hacerle daño. Finalmente el anciano consintió y dijo: «Ve, Momotaro, termina con los demonios y lleva la paz a esa tierra». La anciana preparó unos pasteles de arroz para el joven y éste se despidió de sus padres e inició su camino. El triunfo de Momotaro. Momotaro había hecho un alto en el camino para descansar un rato y reponer fuerzas. Mientras saboreaba un pastel de arroz, apareció un perro que ladró y mostró sus afilados dientes. Además, este perro sabía hablar y amenazantemente le exigió a Momotaro que le diera un pastel. «O me das un pastel o te mato». Pero cuando el perro supo que tenía ante sí al famoso Momotaro, se inclinó con el rabo entre las patas hasta que su cabeza tocó el suelo. Suplicó al hijo melocotón que aceptara sus servicios y éste aceptó la oferta. Le lanzó medio pastel al perro y ambos prosiguieron su viaje. Al cabo de un rato se encontraron con un mono que también rogó a Momotaro para que lo aceptara en su séquito. El joven de nuevo aceptó y tras varios encontronazos el mono y el perro se hicieron buenos amigos. Continuaron su camino y se encontraron con un faisán. El perro se mostró reticente y comenzó a perseguir a la criatura de brillante plumaje. Momotaro puso fin a la persecución y al final el faisán fue admitido en el pequeño grupo. Tras mucho caminar, Momotaro y sus amigos llegaron a la costa del mar del noreste. Momotaro se subió a un pequeño bote y tras vencer su miedo, el perro, el mono y el faisán le siguieron. El barco estuvo navegando bajo el cielo azul varios días hasta que por fin divisaron una isla. Momotaro le pidió al faisán que volara hasta el tejado del castillo para comunicar su mensaje. Los demonios deberían romper sus cuernos como signo de sumisión, pero cuando los demonios escucharon el chirriante mensaje del faisán, se rieron y agitaron sus rojas cabelleras y le lanzaron piedras al faisán, que las esquivó hábilmente. Mientras tanto, Momotaro había desembarcado con sus dos compañeros. Muy pronto vio a dos hermosas damiselas que lloraban cerca de un arroyo, donde lavaban unas prendas empapadas en sangre. «Somos hijas de los daimyo y cautivas del rey de los demonios en esta horrible isla», dijeron entre sollozos. «Pronto nos matará y nadie puede ayudarnos». «Damas», respondió Momotaro, «he venido con el propósito de terminar con las vidas de vuestros malvados captores. Enseñadme el camino que conduce hasta el castillo». Y estas presurosas así lo hicieron. Una vez en el castillo, Momotaro, el perro y el mono lucharon tenazmente. Muchos demonios se asustaron y huyeron, y otros fueron víctimas del acero de Momotaro y de la furia del perro y del mono. Todos perecieron excepto el rey de los demonios, que sabiamente decidió rendirse y suplicar por su vida. «No», respondió Momotaro inflexible, «no te perdonaré la vida. Has torturado a muchos inocentes y saqueado el país durante años». Tras decir esto, ordenó al mono vigilar al rey de los demonios, y él recorrió el castillo liberando a los cautivos y reuniendo un valioso botín. El viaje de regreso fue una continua celebración. El perro y el faisán custodiaban el tesoro, y Momotaro conducía al rey de los demonios. Momotaro llevó a las hijas de los daimyo a sus hogares, y a otros muchos a sus aldeas.
Todo el país se alegró de la victoria de Momotaro, pero nadie fue más feliz que los padrastros del muchacho, que gracias al tesoro que su hijastro les ofreció, vivieron el resto de sus días una vida de paz y abundancia. Mi señor de la bolsa de arroz. Un día el gran Hidesato llegó a un puente que atravesaba el lago Biwa. Se disponía a cruzarlo cuando se fijó en una serpiente dragón que estaba durmiendo y le cortaba el paso. Hidesato, sin dudarlo, saltó por encima del monstruo y continuó el camino. Apenas había avanzado unos cuantos pasos cuando oyó que alguien le llamaba. Al girarse descubrió que en el lugar del dragón había un hombre que le hacía gestos con gran ceremonia. La apariencia era muy extraña y sobre su roja cabellera relucía una corona en forma de dragón. «Soy el rey dragón del lago Biwa», se presentó. «Hace un momento adopté la forma de un monstruo horrible con la intención de encontrar a un mortal que no tuviera miedo. Vos, señor, no habéis temido, y esto me congratula. Desde hace tiempo un 100 pies baja por las montañas, entra en mi palacio y destruye a mis hijos y nietos. Uno a uno ha sido alimento de esta horrible criatura, y temo que no dentro de mucho tiempo yo sufra también ese destino si alguien no termina con el monstruo. Llevo mucho tiempo esperando a un hombre valiente. Todos aquellos que me han visto bajo la forma del dragón han salido huyendo. Vos sois el único que no ha temido y por eso os ruego que matéis a mi enemigo». Hidesato no despreciaba una aventura y mucho menos si ésta entrañaba algún peligro, así que aceptó la proposición del rey dragón. Cuando Hidesato llegó al palacio del rey dragón, tan hermoso como el palacio del rey del mar, fue recibido con un gran banquete. Degustó exquisitas viandas sobre pétalos de loto con palillos de ébano. 10 pececillos de colores bailaban mientras 10 carpas tocaban el koto y el samisen, produciendo una hermosa melodía. Mientras Hidesato disfrutaba de la magnífica fiesta, se escuchó un ruido ensordecedor, como una docena de truenos retumbando al unísono. Hidesato y el rey dragón se levantaron apresuradamente y se asomaron al balcón. El monte Mikami apenas se reconocía, pues el 100 pies se enroscaba en su superficie cubriéndolo por completo. Sus ojos brillaban como 2 bolas de fuego y sus patas parecían una serpenteante cadena de linternas. Hidesato cogió la flecha y disparó su arco. La flecha atravesó la noche y se clavó en la cabeza del 100 pies, pero se desprendió rápidamente sin infligir ningún daño. Otra vez, Hidesato lanzó una flecha que se clavó en el monstruo, pero de nuevo siguió sin causar ningún daño. A Hidesato solo le quedaba una flecha, y al recordar el efecto mágico de la saliva humana, lamió la punta de la flecha y apuntó con su arco. Esta vez la flecha dio en el blanco y se clavó en el cerebro del monstruo, que se quedó inmóvil. La luz de sus ojos y de sus patas se fue apagando, y la oscuridad inundó el lago Biwa y el palacio. Resonaron truenos y los relámpagos iluminaron el cielo, y por un momento pareció que el palacio del rey del mar se iba a venir abajo. Al día siguiente la tormenta había amainado. El sol relucía en el cielo y el cuerpo sin vida de 100 pies flotaba en la superficie azulada del lago. El rey dragón y los suyos se regocijaron ante la destrucción de su terrible enemigo. Hidesato fue agasajado con un gran banquete, más lujoso aún que el anterior. Cuando llegó la hora de su partida, se puso en marcha acompañado por una comitiva de peces transformados en hombres. El rey dragón le entregó 5 valiosos regalos: 2 campanas, una bolsa de arroz, un rollo de seda y una olla. Y luego acompañó a Hidesato hasta el puente, donde se despidió de él y de sus sirvientes. Al cabo de un tiempo, Hidesato llegó a su casa, y en cuanto los sirvientes del rey depositaron los presentes en el suelo, desaparecieron. No se trataba de regalos ordinarios. La bolsa de arroz no se agotaba nunca, el rollo de seda jamás llegaba a su fin, y la olla no necesitaba fuego para cocinar. Únicamente las campanas carecían de poderes mágicos, e Hidesato decidió entregarlas como ofrenda en un templo de su aldea.
Nuestro héroe se convirtió en un hombre muy rico y su fama alcanzó todos los rincones del país. La gente dejó de llamarle Hidesato y empezó a ser conocido como Tawara Toda, mi señor de la bolsa de arroz.